Tengo el privilegio esta mañana de compartir la palabra. Estamos siguiendo una serie basada en la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos a estar detenidos, o mejor dicho, abocados a observar lo que dice allá por el capítulo 10, del versículo 14 al 21. A quienes están siguiendo y han venido bastante seguido, digamos, les va a sonar bastante como bien en contexto, pero quienes no, es necesario aclarar algunos temas para entender lo que está pasando en este pasaje, porque si no, quedaría como descolgado, como descolocado parte de lo que aquí dice, porque parte de lo que está contenido en este pasaje que hoy nos compete, tiene que ver con un discurso, con una argumentación que ya viene de antes. ¿Está bien? Entonces me pido disculpas que vamos a usar algunos textos que ya los hemos escuchado algunos, pero no todos. ¿Está bien? ¿Qué tal si le pedimos que el Espíritu nos asista? ¿Qué tal si le pedimos que Dios sea bueno conmigo y me ayude a comunicar lo que Él quiera, como Él quiera, para que produzca algo, la palabra de Dios, que está destinada a hacerlo así? Quiero darte un dato chiquitito de las misiones. En este momento, el lugar donde más crece el Evangelio en el mundo es en el sudeste asiático. En ese país donde crece en mayor velocidad el Evangelio o más personas se acercan a la fe en Jesús, tienen una dinámica que ha provocado este crecimiento, por supuesto, el obrar del Espíritu, ni en eso estamos descontados que es así. Si no hay Espíritu no hay posibilidad de que nadie crea o sea convencido de nada, ¿verdad? Pero ahí saben que han cambiado la forma, allí no pueden tener iglesias identificadas, ahí se reúnen en las casas porque está prohibido por el gobierno, no se puede hacer proselitismo o propaganda religiosa. Entonces la forma en que ellos se identifican como iglesias son en las casas, se reúnen en casas, como Pablo, por ejemplo, cuando escribe esta carta a los romanos, manda saludos a un tal Aquila y Priscila que él conoció en Corinto, pero estaban en Corinto porque huyeron, porque un emperador en ese momento los hizo salir a todos los judíos de Roma y se encuentran en Corinto. Y por causa de que se hizo amigo de este matrimonio, les manda saludos. Pero lo interesante es que este matrimonio también tenía una iglesia en su casa. O sea que lo que están haciendo en el sudeste asiático no es novedoso, es más bien bíblico, digamos, bien asentado. Pero el cambio radical que hizo que esto pasara o que ellos cambiaran la estrategia es que no se, allá para digamos, sentarse en una casa, para ir a una casa te sentás. Normalmente hay un poquito de comida en el medio, algún mantelito arriba de alguna alfombra, cruzar los piecitos como, ¿no? Algunos de nosotros que hemos tenido que usar esa estrategia no sabes los calambres que te vienen, hermano. A la media hora de esa visita querés volverte a tu casa y pedir un kinesiólogo que te venga a recuperar. ¿Qué te cuento si más o menos van 5 o 6 horas y la gente que te recibe no quiere que te vayas, ¿no? A terapia intensiva, a desacomodar las coyunturas de la rodilla, ¿no? Los que somos duros. Pero ellos dicen esto: en realidad no nos vamos a sentar más para escuchar la palabra. Porque escuchar la palabra no produce tanto. Ellos cambiaron y dicen, a partir de hoy nos vamos a sentar para obedecer la palabra. Entonces la persona que entra a esa casa, iglesia, sabe que se va a sentar para obedecer lo que allí sea leído. Porque la palabra de Dios no es una especie de sugerencia, es lo que de verdad cambia la realidad de las cosas. Es lo que hace que la vida valga la pena. Es lo que hace que el destino final sea el mejor que vos y yo podamos obtener de los años invertidos de este lado de la vida, ¿verdad? Porque la eternidad sigue del otro lado, pero acá tenemos que ver cómo usamos nuestro tiempo y qué decisiones tomamos. Entonces vamos a pedir que Dios nos asista. Amén. Padre, en esta mañana, es tu palabra, no son ideas nuestras, es tu palabra, usando al apóstol Pablo, Señor, al escribir a esta iglesia con la intencionalidad de poder alcanzar y llegar hasta España para bendecir a aquellos que para él eran los últimos o lo más lejano que debería ser alcanzado. Danos la gracia, el entendimiento y la capacidad de ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, hay un pasaje y que es el que hoy nos toca, Señor, donde vemos tus brazos abiertos y un pueblo rebelde. No queremos ser rebeldes, Señor. Danos la capacidad de no argumentar en favor de nuestra propia comodidad, no argumentar en favor de nuestro propio pecado. Danos la sencillez de un niño
para entender que lo mejor que nos conviene es obedecer a papá. Y en esta actitud, Señor, de contemplación y de obediencia y de respeto por tu palabra, ayúdanos y enséñanos. Necesitamos de tu Espíritu en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer en la noche tuvimos el privilegio de dejar un equipito, gracias a los hermanos que nos prestaron 2 bicicletas. Dejamos un equipito de seminaristas allá en el monte. Miren, sus compañeros, todos los compañeros de esos chicos que fueron al monte, se buscaban rápido en Google Maps y ya sabían la ciudad de Colón, allá en Buenos Aires, cómo eran los habitantes y qué sé yo. Ya sabían cómo era allá la localidad que está la misión Mocoví en Santa Fe, donde iba otro equipo. Y cada uno en Google hacía sus cálculos y especulaciones de qué heladería, si había un grido o no había un grido en ese lugar, si había un banco o no había un banco para la transferencia. Pero resulta que el equipo que dejamos anoche iba a Google y no aparecía ninguna casa. ¿Sabés por qué no aparecía ninguna casa? Y todos ellos ayer me decían, pero nos mandaste a un lugar donde no hay casas, me dice. ¿Cómo que no hay casas? Sí que hay casas. Lo que pasa es que las casas están en el monte, metido debajo de los árboles. Y cuando vos le haces zoom satelital, lo que va a aparecer es el árbol y no la casa. Y yo me vine con el corazón así chiquitito anoche. Hay un par de hermanos que nos acompañaron, preciosos de esta congregación, con un corazón generoso que voy descubriendo, me emociona. Dios sabe que cada uno de nosotros tiene un potencial tremendo para bendecir. Somos llamados a bendecir, solo que a muchos de nosotros nos ha faltado la oportunidad de hacerlo. No nos han puesto en la frontera de la fe o en lugares donde otros que no creen necesitan ver en vos al Jesús que todavía no conocen. Y eso somos. Somos embajadores como si Él mismo, a través tuyo, les rogara a esas personas que le acepten, que le crean, que le reciban. Amén. Vamos al pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 21. Déjalo ahí porque necesito poner un poco de contexto. O sea, lo que Juan Marco nos predicaba el domingo es exactamente parte de esto que viene en la narrativa, digamos, que viene para que se entienda bien. Claro que él nos aclaraba que la fe o la salvación no es por la herencia étnica de ser judío y por eso cumplimos las leyes y tenemos una herencia que nuestros abuelos nos han legado y porque nuestros abuelos venían a la iglesia o porque nuestros abuelos eran judíos, yo ya soy y pertenezco a ese pueblo salvado, ¿no? Y ahí estaba, por supuesto no puedo repetir el mensaje que Juan Marco dio de manera excelente, pero básicamente la idea que venimos hasta ese momento es diciendo que en realidad es la fe individual, personal, de cada persona puesto en Dios, lo que hace la diferencia de la eternidad de esa persona, ¿verdad? Y en esa argumentación que viene de esa manera, el que escribe esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta, se presenta en el 1:1 de Romanos. ¿Lo tenés por ahí? No. Y si no, básicamente es parecido a 1 Corintios 1:1, a 2 Corintios 1:1. Todos los 1:1 de Pablo, él dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, que parece hoy una palabra extraña, ¿no? Hay una especie de malas utilizaciones o malas interpretaciones de la palabra apóstol. Apóstol significa enviado, ¿sí? No es pastor de pastores. En el caso de un pastor que fue enviado a plantar una iglesia, a comenzar una obra y después dejó a otros pastores, puede ser pastor de pastores, no hay problema. Está bien aplicado, no es que está mal. Pero no es que yo soy apóstol porque tengo tantos años en el mismo lugar y tengo mucho, ¿cómo se llama hoy? Esta parte de un know-how, tengo un conocimiento de la obra, soy un canchero del liderazgo evangélico, entonces soy un apóstol. No es por ahí, es alguien que se arremanga, se pone los calzados para ir al monte y allá va con el objetivo de ser enviado de alguien, no va por su cuenta. Pablo dice, al usar la palabra apóstol, que hay alguien que tiene cierta autoridad para mandarlo y él va en representación de alguien que no es él. ¿Está bien? Y él dice en este envío que es Jesús el que lo ha enviado.
Él tiene una conciencia de su identidad. Él sabe quién era hasta el momento de encontrarse con Jesús y él sabe quién es a partir de ese momento en adelante. No tiene dudas. Su experiencia de conversión demuestra la urgencia de la voluntad salvífica de Dios. Allá en capítulo 9 del libro de Hechos está el relato cuando este que perseguía y mataba a cristianos, en un momento se encuentra con ese resplandor de la presencia de Dios y se queda como ciego. ¿Se acuerdan? Se queda como ciego y él en esa condición de oír esa voz que lo sacude, queda temblando, ciego, llega a un lugar y en ese lugar, porque así es el Espíritu Santo nuestro. ¿Vos pensás que el Espíritu Santo te habla a vos nada más? No, el Espíritu Santo mientras te habla a vos, le habla a otro creyente, pero también le puede hablar a un no creyente. Impresionante. A un tal Ananías que había por ahí, le dice, mirá, no le tengas miedo, recibilo, porque en este momento él está orando, ese tal Pablo está orando y está teniendo una visión que un tal Ananías le va a ir a hablar en nombre mío. Y ahí es cuando, puede leerlo en capítulo 9 de Hechos, no hay problema, después lo buscan, no hay tanto tiempo. Pero ese es el Pablo, una persona que no viene de cuna, él viene justamente del lado opuesto, ¿verdad? Pero su convicción acerca de la urgencia de la salvación la tiene vivida en primera persona, nadie se la contó. ¿Bien? Ahora sí, vamos un poquito, en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 21. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve? Aquí, ¿quién no está? ¿Quién sabe de literatura? Falta el sujeto, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Y vamos a leer un poco más. Todavía no me animo a decir quiénes son ellos, pero alguien hay acá que no está nombrado, ¿verdad? ¿Cómo pueden invocarlo ellos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Punto y aparte. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés dijo Dios, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación o una etnia. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Está muy cerquita este pasaje del pasaje que Dios le mostró a Alejandra en el momento que teníamos que ir como obreros allí en Uzbekistán. Es un pasaje que está en Romanos también y habla de la misma, digamos, se ve que Pablo venía del judaísmo, ¿no? Se ve que era medio rabino o algo así porque cita mucho el Antiguo Testamento. Y él citando a Isaías dice, pero me mostraré a aquellos que nunca han oído de mí y verán. Y en ese pasaje que Pablo cita de Romanos, nos entraba la curiosidad en aquel momento de saber por qué dice, en vez de algo que tiene que ser entendido, debería ser escuchado. Pero el pasaje no usa la palabra verbalizada, sino demostrada. Parece que el Evangelio o las buenas noticias
necesitan ser encarnadas en los mensajeros, porque si no, la palabra volaría por las ondas de los aires, ¿no? Las ondas no se ven, hasta que se ve el dígito de la radio que dice qué frecuencia estás vos, porque ¿no? Lo decodifica así. Pero evidentemente en esta cuestión del Evangelio y de la comunicación de las noticias acerca de la voluntad de Dios de querer salvar a todos, está la encarnación de la persona que va a transmitir o llevar ese mensaje. Y esa persona que lo encarne debería ser lo más parecido al que lo envía o al que lo comisiona para llevar el mensaje. Y así fue. No solamente el Evangelio es mostrado en la persona del que comunica, sino que es demostrado por el poder de la fe del que cree, porque señales acompañan la predicación del Evangelio. ¿Sabían esto? Anoche una de las hermanas de las tantas que vimos, porque fuimos como ya me perdí, ¿no? Tanta vuelta dimos, tanto polvo, digamos, ¿no? Acumulado en aquellas zonas, pero qué interesante, una mujer que no tiene tantas posibilidades de venir a una iglesia, no tiene iglesia. De hecho, ella creyó en algún momento en que no vivió en ese lugar, pero bueno, ahora vive en ese lugar. Y ella, hablando acerca del poder de Dios, ella decía, yo cómo no voy a creer en el poder de Dios si hace más o menos 3, 4 meses estaba orando para que un quiste que tenía, un bulto que tenía, que no necesitara operación, que Dios se lo llevara, que Dios me lo sacara. ¿Y saben lo que pasó? No sé cuántos seminarios, cuántas horas de predicación tendrá esa mujer, pero una fe sencilla de alguien que le cree de verdad a Dios es la diferencia para que todo comience a ocurrir, para que todo comience a pasar. Y ella me decía, y ella nos contaba, porque lo estaba contando público, éramos como 20 personas en ese momento que escuchaban, todos son muy curiosos porque allá llegar alguien de afuera es como ver la tele, qué sé yo, ver un partido de Argentina, es recontra curioso, no hay nadie de afuera en esos lugares, ¿no? Así que éramos como, qué sé yo, como el programa de la tele, de la novela para ellos. Había mucha gente ahí escuchando lo que ella estaba contando cuando esa pregunta abierta que abrimos y quisimos que alguien dijera sobre que si Dios tenía poder. Y ella dice, pero lo único que me quedó es como un agujerito donde tenía ¿no? Dios me lo llevó, no tengo más eso, pero me quedó como un huequito acá arriba. Y Dios me dio la gracia de dar una palabra para eso. ¿Sabes por qué está el hueco? Porque si no hubiera hueco, no habría ninguna señal de que Dios se los llevó. El hueco está para que no te olvides. Quien que puso la mano no fue el médico. Dios tiene poder, muchachos, amigos, hijos, hermanos, padres. Dios tiene poder. El efecto del Evangelio es para demostrar su poder. Y el poder más grande que tiene el Evangelio es que transforma las voluntades. Aquel que es malo, aquel que es mala, porque es pecador, como el que te habla, por medio de la fe en Jesús puede ser transformada una persona que puede ser buena por su gracia. No somos distintos a los que pasan por la vereda y no entran. Solo que, por alguna razón de su misericordia, su mensaje tuvo eficacia en mi voluntad. Por haber creído, tuve la capacidad de observar, de ser un espectador en primera fila, de que el poder de Dios cambia, de verdad. El poder de Dios sigue vigente, sigue transformando, sigue salvando. Hay una serie de preguntas que arrancan con el pasaje, ¿verdad? ¿Alguno hizo en algún momento en su estudio, en su preparación académica, un sistema? Ese sistema se desarrolló para el primer submarino atómico que se hizo. El hombre que desarrolló este sistema le llamó camino crítico. ¿Alguna vez escucharon de camino crítico? No. Nunca escucharon. Bueno, el camino crítico básicamente es una forma de organizar las cosas lógicamente, donde lo único que tenés que saber es que, por ejemplo, voy a poner ese piso en arquitectura, ¿no? Voy a poner ese piso. Para poner ese piso, ¿qué es lo que necesito inmediatamente antes que el piso? Y bueno, tiene que estar el contrapiso. Porque si no está el contrapiso, no puedo poner el piso, no puedo poner arriba de la tierra este piso, ¿verdad? Entonces, camino crítico te dice que vas al producto final del objetivo al cual querés llegar y te vas empezando a preguntar antes de esto qué. Solo un paso, no todos los pasos, solo uno. Después lo único que... Porque ahora está todo computarizado. Antes lo teníamos que analizar nosotros con un plano que empezaba acá y terminaba allá en la otra punta, de qué sé yo cuántas tareas, era
complicadísimo. Ahora la computadora te lo ordena todo. Lo único que le tenés que decir es qué está antes. De esto, perfecto, ¿qué está antes? De esto, ahora, perfecto. Del contrapiso, ¿qué está antes? Ahí hay que apisonar el piso. Perfecto. Y antes de apisonar el piso, y bueno, no tiene sentido nivelar y apisonar el piso si no hicimos la estructura. Y ahí se van dando las tareas que son lógicas y anteriores. ¿Hasta ahí más o menos está o está complicado? Me metí en un lío, ¿no? Es muy domingo a la mañana para hacer la universidad acá. Pero es sencillo, porque estas preguntas son así. Vamos de vuelta. La primera pregunta dice, ¿cómo pueden invocarlo para que los salve si no creen en él? Esa sería la última. El producto acabado, ¿verdad? Creer es el objetivo de la predicación, que alguien crea el anuncio del profeta, en las palabras de Isaías, como cita acá Pablo. La segunda pregunta dice, ¿cómo pueden creer en él si no han oído de él? Esa es la pregunta sobre el oír. O sea, perfecto. Escuchamos el domingo pasado que la fe viene por el oír, pero si no hay quien lo anuncie, ¿de qué cosa estamos hablando? Me falta alguien que lo diga. Y la tercera pregunta dice, ¿cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Perfecto. ¿Quién encarna el mensaje? ¿Quién es el que tiene los pies hermosos? ¿Quién es el heraldo que anuncia y va no acá en el medio, sino a la frontera de la fe, donde de esa frontera de ahí en más ya no hay fe? Y la última pregunta, ¿y cómo puede ir alguien a contarles? Estoy leyendo de la NTV, pero son las mismas preguntas que tenés en tu versión, ¿verdad? ¿Cómo puede ir alguien a contarles sin ser enviado? Así que empecemos por donde tenemos que empezar. La primera cosa que quiero decirte es que te quedes tranquilo, vos no tenés que enviar a nadie. Pastores, tranquilos, no tienen que enviar a nadie. Porque ¿sabes una cosa? Esta cuestión del envío es una prerrogativa de Dios. Dios envía. Dios convoca, Dios envía. En algunos ámbitos en que me ha tocado compartir, me gusta jugar un poquito con esas preguntas que quiebran un poco ciertos pensamientos tradicionales. Y me gusta, por ejemplo, en una conferencia de misiones, en un momento le dije, ¿saben una cosa? La misión no es de los misioneros. Y se quedan como todos mirando, entonces, ¿para qué vinimos? ¿No? La misión no es de los misioneros. Pero tampoco la misión es de la iglesia. Y se quedan como todos, estás ofendiendo, querido, te fuiste, te bardeaste, te fuiste a la banquina. Y no, porque en realidad la misión es de Dios. Dios tiene una misión. Dios está preocupado y ocupado en que todos se salven. Por eso Dios se vale de un pueblo y después de una iglesia para llegar a cumplir esos propósitos. Y Dios se vale de un propósito que tiene un pueblo o una iglesia y tiene sus enviados dentro de esa iglesia. Pero por detrás de todo está Dios. En última instancia, la pregunta sería no si yo tengo que tener un llamado o tengo que ser enviado, sino si yo soy parte de la misión de Dios. Si yo soy parte de ese querer salvífico de Dios. Dios no quiere que nadie sea condenado. De hecho, la condenación nuestra es por nuestra propia desobediencia. Nuestro pecado nos juzga, no Dios. Él dijo, aquí está, lo pongo delante de la vida y de la muerte. ¿Pero qué cosa? La elección no es de Dios. ¿De quién es la elección? Tuya y mía. Esta es la paradoja de Romanos que Nahuel también en otro domingo anterior también intentó explicar, ¿verdad? Porque es difícil, es una paradoja. Romanos tiene esta paradoja. Por un lado, decime si lo que yo te digo es verdad o no. Dios es soberano siempre. ¿Es verdad o no? Verdad. Pero te voy a decir otra verdad que lo transforma a esta verdad en una paradoja. Te voy a decir otra verdad. Vos y yo somos libres para elegir. ¿Verdad o no verdad? Libre albedrío, dicen algunos. Libres para elegir. ¿Verdad o no verdad? Y a algunos nos condiciona el contexto, pero en última elegimos o no elegimos. Sí elegimos. Ahora, ¿cómo unís las dos partes? No sé. Y eso lo transforma en una paradoja, en algo difícil de explicar. Pero no quita, esa paradoja no le quita a Dios que Él sea bueno todo el tiempo. Todo el tiempo quiere salvar. Todo el tiempo quiere perdonar. Cuando termina estos pocos versículos que están metidos dentro de una narrativa extraordinaria, una carta que tiene el objetivo allá por el fin de la carta develado, ¿no? Él quiere
conoce esa iglesia. Pablo no plantó la iglesia en Roma. Pablo no tiene nada que ver con el fruto de esa iglesia. Esa iglesia fue por la persecución que hubo a causa de la muerte de Esteban, allí en el capítulo 8 de Hechos. Algunos de los que huían como cobardes, pero muchos de los que huían como héroes. Iban predicando, como ese tal Felipe que le anuncia a los samaritanos el mensaje. Y otros llegan hasta Roma y anuncian el mensaje. Y dentro de la congregación en Roma hay judíos como Aquila y Priscila que huyen por causa de... No me acuerdo quién era, si era Cornelio o no era Cornelio. No, Cornelio es un centurión, nada que ver. Pero hay la historia lo dice, y Hechos también lo dice, acerca de que este emperador hace huir o los expulsa de Roma a los judíos, y él sabe de esa iglesia porque en Corinto se encuentra con algunos que venían de ahí. Y le dicen, allá también hay creyentes, allá también hay iglesia. Qué interesante, ¿no? Parece que Pablo, por más comisionado que esté, por más encomendado que esté, por más que haya sido el que más escribió de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, Dios no tiene un único actor protagónico. Dios tiene una comunidad de fe. Yo quiero decirte que el testimonio de aquella mujer anoche, contando de que le rogaba a Dios que no quería pasar por el bisturí, que Dios por favor le sacara eso que tenía, ella ha disparado la fe de muchas personas anoche. No sé si ella es consciente, pero lo que Dios hace en tu favor, en mi favor, cuando es verbalizado, tiene el poder de actuar y de provocar fe en los que oyen. No sé cuántas veces en la semana nos animamos a abrir nuestra boca para decir lo bueno que ha sido Dios con nosotros, para que otros se beneficien de nuestra fe. Debería ser un hábito diario, mínimo, una vez al día. Porque hay mucha gente que camina angustiada en la vida porque no tiene la posibilidad de entender que Dios es bueno todo el tiempo y que Dios no juega con nosotros. Él tiene un destino bueno para nosotros, ¿no? Como nos encanta ese texto que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Se acuerdan? Jeremías, ¿no? ¿Pensamientos de qué tipo? De mal, porque te portaste mal. No, de bien, tengo los brazos abiertos. Soy ese papá que está ansioso, no contando los días a ver cuándo por fin te puedo abrazar. Ese soy. Me valí de un comentarista, confieso, esta parte viene ya casi no de por mí, sino de comentarista. Ese anda, ¿no? Y son -5. Y 5 termina, y 15 termina, con cena y todo. Gracias. Yo lo hago, la cena es cortita. Y le pedí a Juan Marco que si podía hacerla. Gracias. Este comentarista, haciendo un poco referencia a por qué termina así el pasaje, porque este pasaje está hablando a dos públicos objetivos, si quieren llamarlo, los gentiles y los judíos. Los gentiles significando todos los que no son judíos. Todas las etnias que no son judías son gentiles, ¿está bien? O los goy, como dicen los judíos. Goy es no judío, ¿está bien? Y los judíos. Ahora, ¿es lo mismo aquel que tiene mucha más posibilidad de entender que aquel que nunca escuchó? No, no es lo mismo, porque cuando más así hemos sido favorecidos en escuchar acerca de Dios y los planes de Dios, seguramente va a haber más demanda sobre la respuesta en obediencia o no a esa palabra que otros que nunca escucharon. ¿Qué le voy a demandar a alguien que escuchó casi nada o nada acerca de Jesús? Pero con respecto a Israel, dijo Dios, todo el día abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y busqué un comentarista muy conocido acerca de, a ver a qué le llama o qué le interpreta él sobre esta parte de la rebeldía de Israel, ¿verdad? Y él dice que en alguna forma estos brazos abiertos y personas desobedientes y rebeldes habla de 3 tipos de ignorancia que no se pueden excusar, no se pueden disculpar, no se pueden perdonar. Y él dice, la primera ignorancia es por desprecio del conocimiento. Israel despreció el conocimiento. Ignorancia genuina puede ser defensa. O sea, yo la verdad no sabía. Pero si sabías, pero te hiciste el que no sabías, no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo? No dar ninguna importancia a la información de que ahí estaba el Mesías no es excusable, no es disculpable. La segunda ignorancia, que no es excusable, no es perdonable, según este comentarista, dice
la falta de visión voluntaria. Es una capacidad fatal de los humanos para cerrarnos a lo que no queremos saber. Mejor no saber, ¿no? O ese dicho que nos ha pegado muy de cerca, dice que no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y Israel parece que era uno de estos tipos de sordo, ¿no? Vio todas las señales. Estaba todo ahí para que simplemente dijeran, gloria a Dios, Señor, ya está aquí el Mesías, ya está entre nosotros. Aquel tiempo declarado de tanto tiempo de anticipación, hoy está en medio nuestro. Y la tercera ignorancia, que no puede ser excusada, dice que es ignorancia por falsedad. Che, no sabía que iba a terminar así esto. O sea, yo escuché esto de que no debía comer, pero bueno, tanto así, de que íbamos a ser expulsados de este lugar, tanto enojado no podías estar, Dios. ¿Por qué? A mí, ¿no? Dios es justo, amoroso y justo. Es una paradoja la que Romanos nos pone. Dios está en todo, Él es soberano y es verdad. Pero nuestra voluntad de elegir, nuestra voluntad humana, libre de elegir, también es verdad. Quiero ir cerrando esta parte. Saben que los discípulos de Jesús, los 12, eran del medio de su pueblo, ¿verdad? Eran judíos que conocían las Escrituras, o por lo menos conocían más que otros las Escrituras. Yo me voy a valer del mismo Jesús para cerrar esta mañana, esta meditación. Yo quiero escuchar al mismo Jesús explicándome qué es lo que no entendemos, qué es lo que nos falta saber o entender de lo que está escrito. Para eso me voy a valer de un texto que está en Lucas capítulo 24, al cierre. Casi Jesús yéndose, ya había resucitado, ya se les había aparecido, estaba listo para volverse, para irse, ¿no? Y preparar lugar para nosotros. Cuando en Juan le dice, no se angustien muchachos, no se preocupen, sí, esta tristeza de la despedida es triste porque no nos vamos a ver, pero tengan la certeza, la seguridad de que si yo me voy es porque le estoy preparando, porque allá donde ustedes les prometo que van a estar, ustedes van a disfrutar de estar conmigo. Antes de ese último momento, ya resucitado, Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquellos dos del camino de Emaús que no lo conocieron? Con ese cuerpo glorificado, tuvieron dificultad en creer que una persona que acaban de verla está en la cruz y enterrada o sepultada en una tumba, esté ahora caminando con ellos al lado, ¿verdad? Eso de que no lo puedo creer, es verdad ahí, ¿no? Se aplica. Increíble, ¿no? Parecía. Pero bueno, ese mismo Jesús es el de este texto, que dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, le habla a sus discípulos, ¿no? Cuando se aparece, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es la forma de decir el Antiguo Testamento hasta ese lugar. Jesús le dice, muchachos, mientras estuve con ustedes, yo les hablé de que como Mesías había cosas, ¿no? Celdas que ir completando, cosas que cumplir. Entonces, y acá es donde yo pido que Dios me dé a mí también la capacidad, porque a veces podemos oír un montón de cosas, pero a veces si no se nos abre el entendimiento, eso que escuchamos es como que entra y se va, ¿verdad? Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y también se escribió, y esta es la parte que ahora sí como iglesia nos cuesta entender. Tal vez como cristianos evangélicos entendemos perfectamente el papel mesiánico o el rol mesiánico de Jesús. Y también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿A dónde? A todas las naciones, por supuesto, comenzando donde uno está. Y naciones, cuando en el Nuevo Testamento te aparezca la palabra naciones, no es Argentina, Paraguay, Bolivia. Esas son naciones en el sentido políticamente hablando. Naciones en la Biblia significa etnos o etnia en español. Todos los grupos humanos que por alguna razón
necesitan que el mensaje sea codificado de acuerdo a lo que ellos entienden, porque si no, estaríamos como la Iglesia Católica hace un tiempo atrás, donde parece que el latín era el idioma vernáculo, el idioma más santo que otros, entonces la gente entraba a un espacio como una especie de misticismo, pensando que el lugar era lo importante y no el mensaje. Pero el mensaje, si no es entendido, ¿qué fe va a disparar? No sé por qué no se entendía eso. No entiendo por qué se demoró tanto en reconocer que necesita que tenga sentido común, necesita que yo pueda entender lo que estoy escuchando, o por lo menos que alguien me ayude a entender lo que estoy escuchando, como aquel eunuco, ¿se acuerdan? Que volvía, que era el tesorero de Etiopía, que aquel Felipe se acerca y lo ve leyendo Isaías, y uno dice, si está leyendo, ya está entendiendo. No, a menos que Dios nos ayude a entender. El mensaje es difícil de entender a veces porque lo espiritual, ¿sabe cómo se discierne? Espiritualmente. Cuando estuvimos trabajando con un país musulmán, es difícil esperar que ellos sepan toda la teología. Nueva vida en Cristo, lección 1 a 13, todas, ¿no? No sé si le podés pedir eso a alguien que solo por creer en Jesús puede perder a su familia, su trabajo, y algunos de ellos piensan que hacen justicia a Dios y los matan. ¿Verdad? Leyes nacionales ya no islámicas del país donde estábamos estaban obligados los familiares a denunciar a cualquiera que ellos pensaran que se ha vuelto un radical, tanto del Islam o como de cualquier otra cosa radical. Tuvimos creyentes que fueron líderes de la provincia que fueron denunciados por sus propios hermanos, llevados presos unos días, y cuando se dieron cuenta que no eran fundamentalistas de lo que ellos entendían, eran un tal tipo de mesiánico, porque en realidad ya cristiano no era una buena palabra. Cristiano allá es una mala palabra porque cristianos son los rusos que lo dominaron 70 años y lo subyugaron a la pobreza extrema. Entonces para ellos cristianos eran eso, entonces dijeron, no, cristiano no queremos ser cristianos. Entonces usamos la palabra mesiánico. Bueno, con este tema de ¿hasta dónde le enseñamos para que sean salvos? O sea, ¿cuánto de teología tienen que saber para que asegurarse que van al cielo en otro lugar? Hablo con un pastor, un teólogo argentino que es referente en temas de teología, inclusive para el Vaticano. Él es evangélico, no es católico, pero el Vaticano lo tiene a él como un consultor en temas teológicos. También es profesor, es argentino, pero es profesor en un seminario de Estados Unidos, teológico Fuller se llama, muy reconocido también. Es una persona de autoridad en su voz, digamos, en temas de fe, doctrina y todo lo demás. Y le digo, esta es nuestra paradoja. No sabemos hasta qué punto creen. Están creyendo, pero no sé hasta dónde creen, como nos decía Juan Marcos el domingo pasado. ¿Cuál es la profundidad de su fe? No la sé. Están creyendo, están viniendo, están escuchando, se están sentando, están entusiasmados algunos de ellos. Y la respuesta cambió en mi vida. Porque esperando una respuesta de teología, me da una respuesta de práctica, una praxis. Y él me dijo, ¿sabes una cosa? Para saber si una persona es cristiana o creyente, no es la pregunta la de doctrina la que tenés que oír. La pregunta es si están dispuestos a morir por Jesús. Y me vino ese pensamiento cuando él dijo esto, y yo pensé, solo quien está dispuesto a morir por Cristo realmente puede vivir por Cristo. Porque a Cristo lo podemos acomodar a tantas otras cosas que tenemos. Porque a Cristo lo podemos llevar a lugares donde ni siquiera Él hubiera elegido estar. No hubiese, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ¿quién está dispuesto a morir a su propio ego, a su propio egoísmo y hasta su propia vida? Está dispuesto a decir que tiene la fe que lo salva. Vamos a ponernos de pie. Tener los elementos ahí cerquita mientras los músicos van pasando, porque vamos a participar de la cena. Señor, yo no quiero ser rebelde. Yo quiero que esos brazos abiertos para mí
lleguen a abrazarme. Yo quiero ser parte de aquellos que obedecen. En la escuela bíblica estamos sumamente bíblicos acá. Estamos los romanos a la mañana, Éxodo en la clase bíblica, en nuestra clase bíblica. Y el domingo me tocó compartir en Éxodo capítulo 29. Mira las casualidades de Dios, ¿no? Allí está donde arranca, donde se instituye el oficio sacerdotal, donde Aarón y sus hijos son, apartados para cumplir esta ceremonia, este ritual del sacerdote. Y el sacerdote, el primer oficio que allí en el capítulo 29 del libro de Éxodo se narra, necesitaba de 2 sacrificios, de 2 corderos sin mancha. Uno de los corderos tenía que ver con su propia persona, porque el sacerdote también es pecador. No es que es mejor que el otro por el cual pide perdón, sino que el sacerdote es parte de la misma raza, parte de la misma especie. Pero el segundo cordero es interesante, porque sobre el segundo cordero la orden era imponer manos sobre la cabeza. La pregunta sería, qué raro, ¿para qué? Porque eso es identificación. Yo debía morir por causa de mi pecado, pero no voy a morir yo por la misericordia de Dios. ¿Sabéis quién va a morir? Este cordero sobre el cual impongo mis manos. Cuando Jesús aparece y comienza su ministerio, Juan el Bautista, que estaba allí bautizando en un bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de testimonio de fe como nosotros hacemos, que existe hasta el día de hoy en algunos judíos ortodoxos, creo que se llama mikveh, algo así, si alguno sabe me corrige. Juan lo ve venir, pariente de Jesús, y dice, no, vos a mí bautízame, no yo a vos. ¿No? Porque hay una simbología que necesita ser hecha. Y en ese momento Juan habla de Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos, de los gentiles, del mundo. Él puede perdonar a todos. Todo aquel que viene contrito y humillado, Él no le rechaza. Tiene los brazos abiertos. En esta mañana, como ningún símbolo puede ser mayor que el significado que simboliza, agradecerle a Dios por su sangre, por su cuerpo, que tan generosamente, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo haga, mi voluntad, sino la tuya. Yo te invito, Andrés, ¿puedes dar gracias por los elementos? Y así después podemos todos participar. Eso le pasa porque sé pocos nombres todavía, ¿viste? Gracias, Señor. Oramos, hermanos. Señor, tú eres tan grande, tan incomprensible para nuestra mente entender que nos amaste hasta la muerte, Señor. Que diste tu vida cuando nosotros tendríamos que haber estado en tu lugar. Nosotros deberíamos haber sido crucificados en esa cruz. Y no tú. Padre, nos amaste hasta la muerte. Y queremos recordar, Señor, en este símbolo tan precioso, que lo hiciste por amor. Por amor de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te glorificamos, te alabamos, Señor. Porque tus brazos siempre van a estar extendidos para nosotros. Y esperamos tu segunda venida, Padre, que cada vez está más cerca.
te glorificamos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sangre es símbolo de perdón. Sangre es símbolo de sacrificio. Lo interesante es que aquel altar en el cual Aarón y sus hijos comenzaron a oficiar como intermediarios de perdón, aquellos que iban a hacer para otros ese ritual de sacrificio y perdón, ahí había sangre. El altar, lejos de ser un lugar de consagración, el altar era un lugar de muerte, ¿verdad? Trayéndolo al Nuevo Testamento, aquella cruz en la cual Jesús fue puesto y aquella sangre que Él derramó fue de una vez y para siempre para tú y mi perdón. Damos gracias al Señor por su perdón. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu amor. Nadie puede tener mayor amor que este, que alguno ponga su vida por los demás. Lo pusiste por cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y me fui y me bajé. Pero te dejo una pregunta. ¿Qué pasa si Dios te llama? ¿Qué pasa si Dios te envía? No te olvides que sus brazos están abiertos. Cantamos esta canción que está